Hola, bueno, como que yo me querencié con este lugar, ¿eh? A mí me dijeron, pasá, vení, sentate. Y yo dije, ¿puedo volver mañana? Sí, volvé mañana. Volvé que te necesitamos. Aparte me dijeron que ibas a estar vos. Nunca compartimos aire. No, es verdad. Así que nos miramos mutuamente o nos escuchamos mutuamente, pero aquí estamos. Y no estamos solas, aunque ahora sí en la pantalla. También regresó de las vacaciones, no solo la gata, nuestra querida gata, sino también Juanelo. No dijiste nuestro querido. Ay, perdón. Igual vengo a cumplir el cupo masculino nomás. Ah, bien, Es verdad, bien. está con los ojos rojos. O sea, Sí, estoy- y aproveché y se va mate. Sí. Ya que estás. ¿Cómo andás? Muy Recién bronceado. llegado a la Argentina. Los dos se los ve descansados. ¿Es verdad, el bronceados. helicóptero ese que estaba era tuyo, que bajó en la terraza? Sí. Lo alquilé. No es mío, lo alquilé, pero... No quisiste manejarlo vos, no. No, pues después lo que pasó con Piñera... No, le pasó a Piñera, chicos, basta. No nos arriesguemos. Hasta el último momento de las vacaciones aprovechaste. Sí, exploté todo. Llegué ayer a la noche, vuelo charter y... Bien. Y aquí estamos. ¿Qué nivel, vuelo charter? Viste, es duro. En realidad, lo Hablemos hablábamos de- recién fuera del aire. Hablemos de volver de las vacaciones. Sí. Porque es algo que le está pasando a la gente también del otro lado, digo, ¿no? O sea, Porque en los últimos tiempos, sobre todo, ha cambiado. Antes, hace bastante, las vacaciones eran 15 días. Bueno, yo por lo menos cuando era más chico era como 15 días. 15 días. Era como más común. No digo que todo el mundo, pero era más común irte 15 días de vacaciones. Con el tiempo eso fue cambiando. Y hoy son escapadas, es una semana. O una semana te vas ahora y una semana, no sé, en invierno. Bueno, esta vez me fui 20 días de vacaciones y fui a lugares. Viste que a veces también te vas de vacaciones y te quedas en tu casa. Y me desconecté mucho. Y me pasó que, diferente a otras veces, que querés volver porque decís, bueno, quiero volver a mi casa. O extrañas un poquito la cotidianidad. No me pasó esta vez para nada. Estaba ayer sentado comiendo en un parador frente al mar y decía, no me quiero volver. Claro. Estoy muy bien. Lo único bueno que te puedo decir, estoy tratando de buscar cosas buenas para decirte a eso, pero me cuesta bastante, es que volvés en una semana corta. Muy corta, porque encima ya... La adaptación. Fue la ola de calor. Sí. Sí. Está fresquito, está hermoso. No estuve aquí por suerte en ese momento, en ese momento tan... Tremendo. Estuviste en el Uritorco, los dos Sí. estuvieron en Córdoba. ¿Tuviste Sí. algún...? Nah, para mí esto es mentira eso. Y energéticamente tampoco, porque hay gente, no solo lo de los ovnis, hay gente que dice que siente como una energía particular que no siente en otras partes. Yo la única energía que sentí es la de mi hijo. Buah. Muy particular. Lo que pasa es que él por ahí estaba sobrecargado energéticamente. Puede Ojo, ser, ojo. ojo. No, la verdad que no. Los niños son más, perciben mucho más esas cuestiones. Claro, están mucho más limpios. Y son difíciles puros. de poder traducirlas para ellos. Nosotros enseguida lo podemos percibir como, che, me siento raro, pero... Pero de nada, niñez- para ese criterio tendría que decir que vive en el Uritorco. Bueno, entonces no era una energía. No era una energía. No, yo la verdad que no. Presté atención a ver si había alguna sensación rara, pero no me pasó. No. No, sí, o sea, nunca había ido. Obviamente está todo preparado el turismo para eso, ¿no? Claro. Para Tipo, hasta los llaveritos para llevarte de cosas están con... Sí, mucho yoga, no sé, todas esas cuestiones alternativas que desconozco, pero que vas caminando y te dicen acá te hacen masaje reiki, muy espiritual todo, o trekking. Mucha gente que va a hacer... Claro, eso. ¿No te trekking. perdiste con ninguna? Vos sos más del trekking por ahí. Sí, pero estábamos en familia, el trekking te lleva horas, no hay que... Claro. Fuimos 3 días, ahí fui poquitos días. Igual con mi hijo, nos metimos una montaña ahí para llegar a algunas ollas que había. Porque había, en general en Córdoba, no sé si te pasó a vos, Sí. muy poca agua. No, yo cuando... a mí me pasa ¿Fuiste por cuando llego lluvia? a los lugares y de golpe pasó algo Claro. y la noche que yo llegué llovió y se llenaron todas las cascadas. Me tiré en una cascada, me tiré en claro. una olla, Bien. mal, caí de culo. Les trajiste el agua vos. No, pero no sabes, en general, yo estuve ahí, estuve en Carlos Paz, bueno, en el Uritorco, la gente, los lugareños, estaban reclamando justo esos días porque estaban sin agua. No sé que se había roto también, además, en el DIC, una bomba, no sé qué, y no tenían agua, pero este problema viene de hace rato, sumado a hacía más de un mes que no llovía. Claro, sí, Con claro.
literal, vos te levantás a las 9 de la mañana y hace 30 grados. Sí. Imagínate lo que era, y vos ibas a la montaña, en la base del cerro no había agua, vos tenías que subir un poquito y si querías alguna olla o algo ya más para tirarte, tenías que subir bastante. Imagínate que con una heladerita, un bebé, y por eso lo íbamos de expedición solo con el más grande. Pero en Carlos Paz, que fui después, lo mismo, en el centro, aquellos que conocen, hay un puente nuevo, una onda del seco puente de la mujer, abajo. seco, literalmente seco. Y eso O sea, está pasando en acá todos dicen que lados. Junín se secó la laguna. Sí, se secó Bien, la una laguna. locura. Bueno, este fin de semana llovió Sí, llovió y hubo crecidas de arriba. bastante. Por suerte. Así que sí, se estaba esperando. Che, dicen que los ovnis te sintieron y se fueron Puede ser, corriendo. puede ser. Mejor. Que vos expandiste tu energía. Que no vengan a mi mundo. Bueno, yo igual soy medio del palo tuyo porque, no sé si vos crees o no crees, pero yo soy media descreída de todo eso. O sea que si voy al Uritorco, trataría de conectar por ahí con la energía, pero no por los ovnis, sino por la energía misma que te puede transmitir un lugar. Pero con todo el tema ese de los ovnis, cero, odio, no me llevo, no me interesa. Es como... Así que no iría por ese lado, viste que siempre hablamos del tema Patricia Sosa, que se hizo la casa ahí, que le puso supuestamente con piedras les escribió tipo bienvenidos o algo así, en el idioma ovni, que no sé cómo ella lo sabe. Pero por eso digo. Respeto, cada uno cree en lo que quiere. No, yo estoy hablando de lo que a mí me pasa, Sí, ¿no? sí. Pero si voy a esos lugares, trataría de conectar con la energía, no con otra cosa. Totalmente. Sí. Yo creo un intermedio, no sé si Patricia, no sé si la OVNI justo va a elegir a Patricia Sosa para bajar Bueno, alguna tenía una señal. buena voz para llegar. Por ahí el vibrato de la voz. No, sí. no es tan difícil. Claro. O como la vieron que hablaba el lenguaje de señas, dijo, esta es inclusiva. Claro. No pierdas tiempo, escucha. Sale muy bien, ¿eh? Le sale bárbaro. Porque me tomó Patricia Sosa. Claro, Está en todos lados. Patricia Sosa está en Lo que sí en el aire. ya es innegable, y eso lo sentí mucho, que es el cambio climático. O sea, lo viví en Córdoba, pero también en la costa. Literalmente todos los días a la noche salía en remera y bermuda, cosa que nunca me pasó. No, en la costa siempre buzo a la noche. Buzo, mínimamente un buzo, y hasta pantalón largo te diría. No, calor a la noche hacía, o sea, agradable en remera, ni hablar de día. Incluso los días nublados, que estuvo feo, había tanta humedad y no había viento. Ibas a la playa y estaba divino, cosas que en otros Una amiga años mía no le sucedía. pasó que fue en enero a Bariloche y no pudieron hacer ningún tipo de senderismo porque eran 30 y pico de grados y están en el agua porque parece que el agujero de la capa de ozono se corrió para la Patagonia. Entonces dice que fue un enero que toda la gente estaba metida en el lago. Vos veías videos y era como una especie de, no sé si Mar del Plata, pero mucha gente. ¿Viste que Sí, que los lagos de la Patagonia hay que meterse porque son muy, muy extremadamente O fríos. sea, los paisajes son hermosos, pero te la tenés que bancar. Sí. uno va como a caminar, a hacer otra y Claro. no se pudo hacer nada. La Patagonia, que por otra parte, nada, está muy golpeada, muchos videos a partir del incendio que hubo en Bariloche, de los propios lugareños pidiéndole a la gente directamente que no vaya a la Patagonia, cosa con la cual coincido, porque evidentemente no estamos capacitados. No. Si vamos, si yo estuve 1.000.000 de veces y la cantidad de carteles, advertencias que hay son muchas, como para que no las veas, como para que te hagas el otro, para que realmente. Entonces hay que pensar que es saña, que es maldad, que es pensar que a vos no te va a pasar. Claro, sí, totalmente. A mí me pasó de estar con alguien que está con un cigarrillo y tirarlo así. ¿Qué haces? O sea, no, eso no se hace. Y la persona como que no pasa nada. Incluso tendrían que hasta revisarle y no dejar entrar a nadie ni con cigarrillos. O sea, ¿no? Porque estamos hablando Igual de... es dificilísimo. Bueno, sí, obvio. Pero estamos hablando de un lugar que necesita extremo cuidado. Y que no, o sea, que por ahora DNU mediante todavía nos pertenece. Nos pertenece a nosotros y que tendríamos que cuidar entre todos. Entonces, yo veía esos videos de gente que estaba indignada. Coincidía ampliamente. Digo, no es necesario vivir allá para salir a defenderlo.
Me parece que ha sido demasiado el tema. Y bueno, vos ahora decís esto de que se corrió justamente el calor extremo en esos lugares favorece este tipo de cuestiones, la no lluvia, la sequía, todo eso. Bueno, y en Córdoba también, muchísimo. Aparte el calor, a mí igual me encanta el sol, el calor, lo disfruto, pero pensaba en el que está todos los días, todo el verano, el que está ahí siempre. Bueno, pero se acostumbra, vive ahí. Pero no llueve. Es como vivir nunca, en Brasil. Nunca, estuve una semana y un día solo llovió 2 gotas. Es decir, el resto de los días era 35 grados todos los días. Una sequía tremenda. Me pasó algo en Córdoba, me robaron el celular. 2 horas. 2 horas. ¿Te lo devolvieron? Lo recuperé. Encontré una aguja en un pajar. ¿Cómo hiciste? Estaba en los jueguitos. Es un buen dato. Sí, estaba en los jueguitos con mi nene. No eran, por suerte no eran esos jueguitos inmensos, sino en una galería. No había tantos juegos, mucho de realidad virtual y esas cosas. Y muy poca gente. Casi nadie, te diría. Y bueno, vamos a jugar. Yo me siento en 2 juegos nada más a jugar. Se ve que cuando pasé de uno a otro, que estaban a esta mesa a distancia, se me cayó. Claro, digo, voy a ver los 2 lugares que me senté. No había gente, digo, quiere estar. No lo encontraba, habían pasado 5 minutos de eso. Voy con los de la caja y le digo, mirá, se me cayó el celular, no lo encuentro. Le digo, no hay mucha gente, ¿no te lo volvieron? No. Justo tenían cámara, por suerte. Y me dice, espera que le pregunto al dueño y se fija la cámara. Por lo menos si alguien la agarró y no le estoy buscando al pedo. Cuando viene a los 2 minutos me dice, que lo agarró. Un señor, una familia. Ahora te traen el video, me dice. Me traen me lo mandan por WhatsApp. Miro así, era literal, un marido con una mujer, 40 y pico de años, una nena chiquita. ¿Habías probado de llamar? Sí, ¿al teléfono? Sí, ya con el celular del flaco del lugar, llamaban, no me atendían. Insistí, no me atendían. Daba tono. Me muestran el video, era una pareja de. Sí, una nena de 9 años, un bebé. La mujer lo agarra en el piso. Yo estaba al lado. O sea, me veo en la imagen atrás. El celular estaba a medio metro mío. O sea que jamás atinó a decir, che, esto es tuyo. Ay, qué mal. Lo devuelvo a ver de quién es. ¿No tenés una foto de qué tenés de foto de fondo de pantalla? Yo. Claro. Mi familia. Buscamos a la familia. Claro. Una foto mía, aparte no había nadie, no es que vos decís. En cuero. El único que estaba ahí era yo y los cajeros. Era darte vuelta, se te cayó a vos, o ir a la caja y decir, mirá, esto se le cayó a alguien, para ir a buscar. Lo agarra así, lo esconde, se lo muestra al marido y se lo da, y el marido se ríe y lo guarda. Altos. Alta definición la cámara. Encontró la oportunidad y en vez de ser honesto, es una serie lo aprovechó. Se van. A todo esto ya habrían pasado 10, 15 minutos entre que cámara, todo. Lo miro, cómo estaba vestido, cómo estaba la mujer. Salgo a la peatonal de Carlos Paz. Aquellos que no conocen debe ser por lo menos 6 cuadras de 2 millones de personas. Es gigante y hay mucha gente. Bueno, nada, vamos a buscar. A ver, en modo Terminator. Se podría haber ido a la casa, podría estar en un restaurante comiendo. El hecho de que sea una familia también te daba la seguridad de que no ibas a ir a... No, claro, el tipo no fue a robar. Claro. No es que fue, robó y me voy. Se lo encontró, no sabía que yo lo había visto, porque aquí iba a pensar que había una cámara, que lo vi, que lo estoy buscando. No la esperaba. No, el tipo estaba relajado. Dijo, me encontré el celular, chau, la guardé. 1 hora 40. Está gloriado porque estás dando testimonio y para Gracias, gracias porque me cuide la identidad. 1 hora 40 caminando por la peatonal. No daba más, te estábamos hablando ya casi 11 de la noche. Antoine que me decía, basta papá, no doy más. Y ya me estaba por ir, literalmente ya había pasado, miro así, 1 hora 40. Bueno, la última. Yo internamente decía, Dios me tiene que mandar, ¿viste? Está por acá, está por acá. Ya me estaba yendo y bueno, la última pasadita. Y cuando hago así me pasa por el frente, lo miro y le digo a Romagnoli, es este. Me parece que sí. Gorra negra, remera blanca, la mujer me dio una remera floreada, nenes, me cerraba por todos lados. Cuando quiero buscar, le digo, no aguanto. Y fui tranquilo, le dije, te lo voy a decir de buena manera, le digo. ¿Vos encontraste un celular en los jueguitos? Ah, sí, me dice. Encima se me reía. Se me reía de los nervios, ¿entendés? Porque no lo esperaba. Que yo... Bueno, sí, no, le digo, dámelo. Ah, sí, está acá, no sé qué. Estaba con otro que le preguntó dónde estaba. Yo lo tenía guardado en el cochecito. Nada, lo hice sentir un poco incómodo, nada más. Le dije, no, pues yo no lo encontré. No, ya sé, le digo, lo encontró tu mujer, te lo dio a vos, te reíste, te lo guardaste y te fuiste, le digo. No, qué sé yo. Bueno, cuando se estaba yendo, le digo, estaba con la hija que tendría 9 años, le digo, la próxima vez agárralo
Y lo le devolvés tenés y que- preguntás, de paso le enseñás cómo son las cosas a tu hija. Le digo, se fue re nervioso. Muy... Nada, quedó ahí, ¿qué me va a decir? No, más vale, pero aparte, o sea, Pero la verdad, la tranquilidad que me dio recuperar el celular. escúchame, ni siquiera te dijo, yo como sé que el celular es tuyo. No. ¿Entendés? O sea, porque viene alguien y te Está dice... la foto, flaco, suponete que soy te yo tenía la ese. buena intención. Está bien. No lo apagó, vamos a decir, que estaba haciendo 18 llamadas perdidas. algo malo, pero en su... No lo pagó porque no podía, porque tiene Ah. bloqueado. ¿Para pagarlo también? Claro. Para pagarlo tenés que desbloquearlo. Ah, mira vos. No, lo tocas al no tenía costado, cero honestidad. Cero Lo honest- puso ahí Y dijo, me hago un teléfono... y... ¿Qué parte? Tampoco, lo tengo que cambiar. Pero bueno, es una herramienta de trabajo. Tengo además que No, nadie tiene cuenta que DNI, explicar claves. todo lo que tenés en el teléfono hoy en día, lo que ¿viste? significa perder un Comprar teléfono. uno. Exactamente. No, bueno, no. tuviste tu policías en acción. Tremendo. Te sentiste... Fue una sensación hermosa. agradeciste. Ahí tenías Sufrí, la- pero la al final energía. fue una sensación hermosa. Es que sos un desagradecido. Ahí tenías la energía del Uritorco. Es como un thriller en la montaña. Bueno, en esta bienvenida, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo de música, una tandita y volvemos? Tenemos un gran programa por delante. Quiero mutilar tu lengua de cobarde y dinamitar tu seguridad. Te moviste bien, supiste manejarte, piloteando tanta diversidad. Camaleón, 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 camaleón. No querés venderte y menos regalarte, y por una grieta quieres entrar. Muy interesante, pero ¿en qué quedaste? Desapercibido vas a pasar. Camaleón, 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 camaleón. Por el camino largo es el mejor si vas tranquilo. Acompáñame, camaleón. Quiero volver a ser tu amigo. El rum rum dice que no tuviste amor. El rum rum dice que víctima sos. El rum rum dice guerrero también. El rum rum dice que. El rum rum dice. Camaleón, 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 ¿La une? La une. Con pelo pincho y unos tereré en la terraza. ¿Qué más querés? Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología,
11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/Salud Provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. @laUneOK. Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras, recuperamos miles de toneladas de residuos que se convierten en materias primas, reducimos la contaminación y generamos puestos de trabajo. Sin ellas y ellos, no es posible el cuidado del ambiente. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Este verano, escucha la versión Shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527 422-3527 o en las redes @provincia 1270. @laUneOK. IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitas. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. La UNE. Tu juguete favorito. Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever be your side chick. I put the singing single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. And I'm in it. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye. I'ma hit you back and I'm in it. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting.
verano en la UNE Todo el año. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no quiero de que no. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ya conoces la programación de febrero en el Argentino? Patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, vení a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Febrero en el Argentino. Jueves, viernes y sábados desde las 19:30 horas. Más de 30 shows de jazz, folk, fusión, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. En Avenida 51 entre 9 y 10 con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate toda la programación semana a semana. Teatro Argentino, Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida de los barrios Phillips, Dacunto y El Mirador de Escobar. Mejorado de calles, construcción de desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. @laUneOK. Nos vemos en Instagram. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Cuando salgas de vacaciones, evita los plásticos de un solo uso. Lleva tus vasos, botellas y sorbetes reutilizables. Si cuidas la playa, el río o la montaña, también estás cuidando el agua que sale de tu canilla. Seamos turistas conscientes. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La UNE. La UNE. Mucho todo. Hudson. Tenemos un problema. Con Dani Gianibelli, Pablo Ramuzzi, Lucho Altamirano Y un montón de cosas más. Bueno, estamos en el 221-508-2447, esa es nuestra línea WhatsApp, si se quieren comunicar, contarnos, por ejemplo, si hicieron algo ayer, vi en redes muchos saluditos, ¿eh? Ayer decíamos que con Pablo que estábamos bastante como afuera de ese mundillo de ¿San Valentín? De San Valentín. Sí, a mí yo no soy muy partidario. Yo celebro el amor, ¿no? El tema de no el tema de ir a gastar plata, comprar cosas del lado de... No, y la cosa de la expresión, que si no lo haces en redes, viste, no vale. Claro. No. Bueno, los que estuvieron creativos con eso fueron Dalia Goodman y... Sí, lo vi. ¿Cómo se llama él? Wainwright. Y Wainwright, Sebastián Wainwright, diciendo justamente esto, ¿no? Que decía, pero no pusiste nada en redes. Le decía, era el reclamo de él, y dice, pero yo te amo, le dice ella, pero no yo quiero likes en redes. yo quiero likes. Etiquetado frontal. Hay algo de eso. Bueno, nos quedó el resabio y vos nos ibas a hablar de Afrodita. Yo traje, sí, hablando de amor, que es la diosa del amor y la seducción, porque tiene un mito de su nacimiento que es como para hacer una
película de Netflix que no se le ocurrió todavía. Igual vos viste alguna de esas novelas tipo Moisés, ¿esas las vieron? Sí, película. Ah, no, las brasileras. Claro, no sé si hicieron alguna vez de estos dioses. Lo que pasa es que son tan surrealistas las historias que una novela esa es rara de hacer. Sí, y además, como está todo basado en mitos, es como más difícil. Bueno. Pero son tremendos culebrones en realidad. Sí. Porque la historia... Hay mucho de fantasía, ¿no? Con el tema de los dioses, los semidioses. Hay gente que nació y después volvió al vientre por alguna razón. Es tremendo, ¿no? No se pelean por la herencia esto, pero estar ahí nomás. La historia arranca con Gea. Sí. Gea es la diosa de la tierra, de la abundancia, mucho antes. Esto está mucho antes de Zeus y todo. Bien. Ella era la esposa de Urano. Urano que ahora vive retrógrado y todo eso. Claro, Urano sí que bastante, se nota que rige Acuario porque bastante loquito. Él que tenía miedo que los hijos lo derrocaran, ¿viste? ¿Viste como esos que se abarrotan toda la plata? Sí. Porque que no me saquen esto, hasta que yo no me muera no me van a sacar. Medio así era. Era como Succession. Claro, tal cual, pero allá en la antigua Grecia. Entonces agarra, ¿y qué hacía él? Cuando nacían los hijos que tenía todo el tiempo, porque aparte querían tener hijos, muchos hijos tenían, los agarraba y los escondía que se queden bajo el seno de Gea para que no nazcan, porque él tenía miedo de que lo derrocaran cuando fueran grandes, le quitaran el trono. El poder. Entonces un día Gea, se pudre, ¿viste? Ya estoy harta de este tipo. Basta. No voy a hacer esto con todos, y agarra a Cronos, que también sería para los romanos Saturno. Bien, el dios del tiempo. El dios del tiempo. Agarra y dice, mira, ya tu viejo me tiene podrida. Hagamos una cosa. Derrocalo, hace algo y quedamos 50 y 50. Porque yo ya no aguanto. Se quería liberar. Ya las mujeres estaban desde hace un montón pidiendo. Basta de represión. Entonces agarra y ¿qué hace? Cronos, lo castra a Urano. Le corta, te hace como Lorena Bobbitt. Basta de tener hijos. Basta. Y cuando todos sus testículos y su miembro caen al mar, lo que hacen, empiezan a largar espuma, sangre, todo lo que contenía dentro, vello púbico también tenía, todo lo que sea. Y de todo eso nace de esa espuma Afrodita, que ahí la llevan como unas ninfas, la llevan hasta una concha de mar, porque por eso Afrodita está entre conchas de mar, nace en el mar. Y ahí ella es como que nace y es la diosa de la seducción, que para los romanos también podría ser Venus la misma. Siempre estas mujeres importantes, tanto sea Eva, que salió de una costilla de Adán, siempre venimos de algún tipo. ¿Viste? Siempre tenemos que andar peleando para que nos deje tirar a los pibes, que no nos maten, lo que sea. Dejame que saque los pibes a pasear. Ahí está, mira, ahí la vemos. Bueno, eso es una pintura, ¿no? Claramente, pero que cumple con la leyenda. Pero viste lo que vos decías, que son cosas muy místicas, así totalmente, porque de la espuma, imagínate, todo de esa cosa rara, imagínate tragar ese agua de mar. No querés saber nada. Bueno, sin embargo, ese hombre era muy fértil. Todo el tiempo. Dios, era un dios, no era un hombre. Y aparte perseguido totalmente. ¿Para qué querés tener tantos hijos? Estás a estar todo el tiempo perseguido para matarlos y lo que sea. Pero así es que es como surgió Afrodita, que hoy, en realidad hoy muchos en la astrología usamos como referencia a Venus, que era de los romanos, que es la diosa también del amor, la seducción y de la naturaleza. Porque como es, a su vez, nacida de estos dioses, es como que representa toda la fertilidad. Y que ella, Afrodita, era amiga de Cupido. Era como que se juntaban, de ahí también. Me acordé y dijimos, vamos a hablar de que estamos hablando de esta semana de los enamorados. Porque se juntaban, todos eran como, les gustaba la fiestonga, la orgía. Sí. Viste que y los más romanos, en este momento que los carnavales y todo eso tiene que ver con los griegos. La orgía. En la época de carnaval se usaban esas máscaras, los griegos se usaban, porque era el vale todo. Eran 3 días donde se ponían las máscaras porque vos podías hacer cualquier cosa y después no podían decir que como la purga, pero sexual. Nadie sabía quién estaba detrás de esa máscara. Vos no tenías que revelar tu identidad. Entonces entrabas a cualquier partusa que había, entrabas, te divertías, no podías reclamar nada, ni era como sálvese quien pueda o todos contra todos y todos contra todes.
Y eso Hay era lugares hoy el en día, carnaval. sí, Esos igual, son los orígenes de los carnavales griegos. Tenía que ver con eso. Y después venía como una especie de tiempo como de introspección, de purga, de qué sé yo, que después para los católicos también existió eso y se transforma como después de... ¿Cuántos días pasan del carnaval a la Pascua? Creo que es la Cuaresma. Estoy tocando medio de oído todo esto, pero está todo... Estaban varios días para Está para todo tomando relacionado agüita. como para recomponer de esos 3 días. Lavar culpas. Ahora se llama resaca ahora, en la actualidad. Y ya no purgamos nada, o sea, es un día de agüita y va. Ibuprofeno y arrancar. Se me secó la garganta hablando de Afrodita. Bueno, ayer muchos dedicados de Afrodita y al angelito que... Al señor Cupido. Al señor Cupido. Que, si te pones a pensar, es un hombre que anda con pañales y una flecha. ¿Qué hace, señor? ¿Por qué ese señor es el encargado de No formar sé, parejas? ¿Qué tiene? Claro. Bueno, está no tiene autorizado retención. por Venus, nos acabo de contar. Es un datazo. Son amigotes. ¿Se fijaron en la Sexo carta? y amor sería. ¿Cómo? Claro. Sexo y amor. Claro, seducción. Es como una canción de Rodrigo, fuego y pasión. En la carta natal se tiene que fijar a dónde tienen a Venus. Yo tengo a Venus en Virgo, es un bajón. Venus en Virgo está en caída, entonces es como... Porque Venus en domicilio está en Tauro o en Libra. Bien. Yo la tengo en Tauro, A mí me chicos. marea. Ay, qué a mí cuata. me marea mucho todo eso. Cuando me lo empiezan a explicar es como que es un trabalengua que en un momento digo, no. Pero no es muy difícil. Vos tenés que conseguir el horario en que vos naciste y Sí, buscar. me la hizo mi tía una vez. Bueno, Mi madrina. y ahí te Pero no me fijas, acuerdo. dice Venus y al lado te dice en qué casa está. Son Sí, 12 sí, sí. casas, ¿en Tendría qué que casa? preguntarle. En la casa Bueno, 5. signo. Y te dice Tauro, en qué casa está, y en base a eso te dice cómo sos o qué es lo que te gusta, no solo en el amor, sino en los placeres de la Claro. vida. ¿Puedo cuestionar? Sí. A ver. Porque es todo relativo, ¿no? Porque hay gente que... Es como el Uritorco. Yo creo que tiene más Juan. que ver con las cosas que te van pasando en la vida también eso. Porque yo puedo tener la casa No, en Gemini, no. pero después... Hay ciertas características que muchas veces coinciden. Sí, no es lo que te va pasando en la vida. Hay formas de ser, cuestiones que qué sé yo, te gusta sentarte una buena comida, compartir con la familia, con los amigos. Hay gente que no disfruta de eso, que no sé si le gusta tanto el momento de la ceremonia, de compartir, de la buena... Digo, somos todos distintos y hay características que muchas veces las lees y resuenan, tienen que ver, coinciden. No, eso sí. Pero no sé, a veces yo siento que mucha gente se agarra de eso. Eso es otra cosa, que la ¿no? gente se agarre. Es como lo que, Claro, la cuando vas y boludez te tiran de decir, ay no, chicos, yo soy muy Venus en Claro. tal, Es que así ese es mi Venus, ¿viste? Es como que... Habló mi luna en tanto. Claro, ¿no? vos sos todo un entero, es como que diga, no, esa no soy yo, es mi muñeca que está como loca. No, vos sos un todo y bueno, todo está armado y... Hacete cargo. No, a mí me la han hecho, me la contaron todo, pero no me acuerdo nada. En el momento pues, sí. Pero no guardaste nada, no la tenés guardada. Bueno, busquen, para quienes están del otro lado, en la carta astral, dónde tienen a Venus. Y eso les va a tirar un par de cuestiones. Además, hoy en día pones en TikTok, agarras y pones Carta astral, chao, Venus claro. en Tauro. Y te dice, aparecen un montón hablando de, por ejemplo, o Venus en Virgo, en el caso de ella, o el medio cielo. ¿Dónde tenés el medio cielo? Ya no se usa más, ¿no? En los veranos era furor Ludovica. El libro que salía nuevo de Ludovica. Sí, salió hablando. No se vende de tanto. ella. es el año del Hablando. dragón. Es el año del Pero dragón. antes era como que el que le gustaba eso estaba esperando el nuevo libro de Ludovica. Yo me acuerdo. Mucho Mar del Plata. Mi ¿no? madrina Ahora. es muy fanática de todo esto y yo me acuerdo de los veranos de ir a la casa y tener el libro nuevo de Ludovica ahí todo marcadito. Yo se lo regalé un año, Dani, que cumple el 26 de enero, se lo regalé un año. No sé, fue el año pasado. Yo lo leí un rato, me entretenía. Es entretenido. No entendía nada. Es que también había poco, pero- porque estaba ella y Orangel. Claro. Era el astrólogo. Sí, eran como las voces autorizadas. Ludovica Ah. predijo la pandemia. Hay videos Mirá. y de todo diciendo que iba a ser... No sirvió para nada. Que, bueno, No lo lo que escuchaba. pasa es que son Le dicen, predicciones. y nadie escucha. Loco. Y aparte las predicciones no son a veces tan esas, che, va a venir una pandemia, se va a llamar de tal manera, no. Habrá algo relacionado con el tema de salud, tenemos que tener mucho cuidado, vamos a pasar un tiempo como
Algo así eran sus predicciones. También hay que ser cuidadoso cuando uno maneja ese tipo de información porque podés asustar a quien está del otro lado y generar como una psicosis. Yo predije algo. ¿Sí? Sí. ¿Pero vos tenés poderes? No. Pero como cuando te conviene, ¿crees o no? Sentido común. Claro, lo acomoda al gusto no de él, o sea. No, hace muchos años. Vos crees mucho en vos. Muchos años. Cuando todavía no estaba este furor de los juegos en redes, de todo lo que es el streaming y toda la cosa, no existía nada. Simplemente había un fanatismo muy grande por la PlayStation, que cada vez iba creciendo más. Sí. Y yo me acuerdo que en un momento, decía mucho yo, va a llegar un día que los pibes van a terminar, en vez de jugar al fútbol o jugar a la cosa, van a terminar mirando cómo otros juegan. En vez de ir a la cancha, te vas a sentar en un televisor a ver cómo juegan a los videojuegos. Y con el tiempo pasó eso. Hoy los pibes se sientan en YouTube y miran cómo otros juegan. A la PlayStation. Bueno, pero no al fútbol. Muchas veces lo hacen también para tratar de replicar y todavía van a la cancha y todavía Porque juegan. son hinchas de un tipo que juega a la PlayStation. Sí, sí. O sea, perdimos mucho, ni hablar de salir a jugar. Es el mismo pibe que por ahí antes lo tenía jugando afuera, hoy se sienta en una computadora a ver cómo juega otro a los jueguitos, ni siquiera juega él. Esas cosas a mí me vuelven loco. De hecho lo veo con mi nene que tiene 6 años y a veces se sienta en YouTube y ve cómo otros juegan a PlayStation. Y yo te digo, anda a jugar, jugá vos. Claro, mirá este abaco, hijo. Mirá este abaco. Estás viendo como un flaco juega o Esto es real, jugar agarrá con la la pelota. PlayStation. Y viste, y eso lo predije antes que existiera. Mira. Sos como el Nostradamus platense. Claro. Ahora voy a predecir algo ¿Podés mucho más predecir grave. otras cosas más importantes? Sí, nos vamos a extinguir. No, el ser humano, no nosotros. No todavía, creo que faltan bastante, pero... Viniste como guía con el vamos cambio camino a climático. un tipo de extinción. Capaz que no es él, capaz que lo está poseído por un ovni y no se dio cuenta. No, pero esto lo dije antes, Escúchame, viniste muy contracturado con el cambio climático. Puede ser. Pero yo pienso así. Me parece he hablado que- con profesionales y no están tan en desacuerdo conmigo. Vamos a una especie de selección de la humanidad. Puede ser. Por eso digo, es un tipo de extinción. Ya No digo arrancó que con un el meteorito COVID. no va a Ya desaparecer. arrancó con el COVID. Ya ahí hubo como O vamos a un mutar de algo raro creo que va a suceder. Y hay una especie de Muchos humano años. dentro de, que dijeron dentro de, no sé, 100 años, que vas a tener las manos medio así como en muñeca, el cuello hundido Por la por computadora. el tema de la postura, Por el celular. el talón de Aquiles más corto, como que vamos a hacer tipo como una cola, tipo alguien que va andando, pero todo por adaptarnos. Por ejemplo, los niños ahora, muchos tienen anteojos porque al usar el teléfono todo el tiempo no crean la distancia que hay que necesaria para poder ver. Entonces, si a un niño vos le pones anteojos a los 5 años, tampoco es como que ejercita el músculo óptico, entonces tenés gente miope por todos lados. Bueno, todo para atrás, chicos. Te estamos dando un mensaje hermoso. ¿Ves por qué no quería volver de vacaciones? Por eso, y encima tengo quédate. que volver a ver noticias, a ver todo lo que sucede en el país, porque yo estaba en un país paralelo. No, quiero vivir de vacaciones. Venus en Virgo, me gusta leer ciencia. Vamos a una tanda, les prometemos que el próximo bloque va a estar más positivo que este. Estamos todos de negro, además. Toma una curva mala con un ala rota. El polen a punta pala y bolsas pa' la mota. Siempre tuve taras, tú albergabas otras. Y hoy te explotan toda la cara, Sato y Sarasota. ¿Qué te voy a decir? ¿Sabe tu mamá que tú estás por aquí? Poniendo a tu leche Nesquik. Recojo la sala en San Luis. Una semana en la Macarena, así que vamos a juntar nuestras voces de arena por fin. Pero hagamos un tema, cualquiera te frena en un fin. Quédate a mi vera que la beba va a abrir. Llora por la pena la mamá de Bambi. Yo soy un hortera, yo no soy un dandy. Quedo con ventañeras pero para escribir. Que se va de duro pero es un bambimbo. Ya ni cerradura le rompí el bombín. Ahora que me apuro saco el lápiz bin. Con mis líneas son bin, con mi nombre es un buen comodín. Esto se baila levantando un hombro arriba. No, el culo por el suelo y por encima gasolina. Los tengo en el anzuelo, adictos a mi purina. Todos pidiendo de mi droga que es mi funky Col Medina. Sentir el calor del local, no
neta me regalan petas, entro por la jeta al fistón. Si lo mío tan fuera no vale la pena, así que adiós, muy buena, let's go. Bailando junto a la Macarena, estoy con una pelirroja, dos rubias y cuatro morenas, buscando un party por la Alameda, pero Santo me está llamando, me piro a escribir otro tema. De tipo de vida no existe rutina, no sé distinguir entre lunes y viernes. Si sueltas la rima dentro de una cabina hasta que no terminas, aquí no se duerme. Lo dejo, le pego, me alejo, me quedo. Son dudas que nunca despejo en mi mente. Luego recuerdo que vivo en un sueño y entonces deseo que dure para siempre. Escribo una frase y olvido el estrés. Follo con la base y fumo el piti de después. Y para cerrar con clase traje este Purple Haze. Mientras el máster se hace suena Purple Rain. Siente el calor de local, no te quieres ser la parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido del bajo de jazz. Estamos rimando hasta que el sol sale. Si estoy con lo mío nada sale mal. Estamos bebiendo y tú lo sabes. Tu acento y el mío tienen sabor a sal. Acá. Acá no rompemos nada. Acá se une. Es que no fue mi intención el disparo al corazón. Busco siempre la salida en momentos de presión. Fui con ganas de un respiro, estabas en un lío, me hizo bien el frío. Encontrarte fue una casualidad. ¿Qué pensaste de irnos juntos acá? Y no me importa dormir poco. Si total yo tengo insomnio, estoy perdiendo el equilibrio y mis sentidos. Decilo, decilo, decilo. ¿Cuándo imaginaste esto? Decilo, decilo, decilo. Vámonos ya de acá, te veo en la salida. ¿Qué dijo Penny Lane? Hay veneno en tu piel. Y ahora que estoy en las nubes, siente el vértigo. Quema el paso de tus pies. Todo espectacular. Ese cuerpo es de fábula. Y ahora que estoy en las nubes, nada nos separe. Decilo, decilo, decilo. ¿Cuándo imaginaste esto? Decilo, decilo, decilo. Vámonos ya de acá, te veo en la salida. Decilo, decilo, decilo. ¿Cuándo imaginaste esto? Decilo, decilo, decilo. Vámonos ya de acá, te veo en la salida. Vámonos ya de acá. Vámonos ya de acá. Vámonos. Vámonos, vámonos.
no te deja bien, pero sin aire acondicionado. De lunes a viernes, de 12 a 15. Por la una. Bueno, acá seguimos. ¿Sí? ¿Vos sabés qué iba a decir de UNE? Es la traba. Bueno, aguántenme. Era un programa que hacíamos antes en Hudson. Seguimos en Hudson, le damos la bienvenida a Emiliano Bielevich, que tomó los controles de audio. Está Meli Biurriet ahí en los controles de video. Y hace muy poquito, te cuento, Gaby, que la provincia de Buenos Aires cumplió 204 años. Ni más ni menos, ¿no? 204 años de historia de esta provincia tan importante, ¿no? Con todo lo que abarca la provincia de Buenos Aires, de punta a punta, digo, desde toda su inmensidad. Muchas veces las hemos comparado que hay países con estas dimensiones que tiene la provincia de Buenos Aires y todo ese recorrido histórico. Nos pareció una linda oportunidad para poder charlar con gente que sabe de esta historia de la provincia de Buenos Aires, un poco como para poner en valor y hacer un revisionismo de esto que yo digo, ¿no? A partir de tantos años y de la importancia de todo lo que ha transcurrido. Están con nosotros Alicia Sarno, ella es profesora de historia, es la directora del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Alicia? Gracias por invitarnos. No, por favor, un placer recibirlos acá. Y está a su lado Horacio Bustingorri, ¿dije bien? Perfecto. Él es profesor de historia, integrante del área de investigación del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un poco para hablar de la provincia y también del archivo. ¿Cómo no? Que es la manera un poco de poder documentar esta historia, estos 204 años de la provincia de Buenos Aires. Sin duda, los archivos, una de sus funciones básicas es eso. Es donde están las fuentes para producir el conocimiento histórico. Y sin duda nuestro archivo, que está próximo a cumplir sus 100 años, el año que viene ya estamos cumpliendo los 100 años, es el lugar donde está la documentación que nos permite poder investigar y conocer la historia de esta provincia maravillosa, que es la provincia de Buenos Aires. Esa provincia, la más extensa, la más poblada, una potencia económica, productiva en nuestro país, la que más aporta al PBI, la que menos recibe. Sí. Hay que decirlo, digamos, hay que decirlo. Y con esta diversidad y riqueza que la caracteriza, ¿no? El gobernador siempre habla del tema de alguna forma de recuperar o de profundizar el tema de la identidad de esta provincia. Y la identidad en gran medida es esa, la enorme diversidad que hace a nuestra provincia de Buenos Aires. Diversidad productiva, diversidad en cuanto a paisajes, y diversidad cultural, una maravillosa y rica diversidad cultural. ¿Qué es lo más viejo que tenés en ese archivo que tenés, digo, ¿no? Que hay, no pertenece a la provincia, pero siendo vos la directora. Sí, nosotros tenemos documentación desde el siglo XVIII, 1700 y pico, hasta siglo XXI, con la incorporación de fondos particulares. Entre esos fondos particulares, el de Adelina de Mati de Alaye, madre de Plaza de Mayo de aquí de La Plata, que en el 2008 donó su archivo personal al Archivo Histórico. Nos honró con la donación de su archivo personal a nuestro archivo histórico. Por lo tanto, el recorrido temporal que tiene nuestro archivo es inmenso. Tenemos documentación de la época del virreinato hasta el siglo XXI. Y para un profesor de historia, trabajar ahí, encontrarse con todo ese material, ir a la fuente misma, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, es un ámbito espectacular de trabajo.
donde uno aprende un montón, no solo a partir del conocimiento de los distintos fondos documentales que se encuentran en la institución, sino en el contacto diario con los investigadores, porque el archivo está al servicio de cualquier persona que quiera hacer uso de la documentación, y es habitual que entremos en contacto con sus temas de investigación, con sus problemas, con la documentación utilizada y los modos en que esa documentación es usada. Entonces es un ámbito de constante aprendizaje. Bien, esto es importante porque muchas veces estos lugares hay que, obviamente, requieren un cuidado especial y son lugares medio sagrados, pero pueden ser lugares de consulta. No, son lugares de consulta. Los archivos son espacios públicos, deben serlos todos, el nuestro por supuesto que lo es. Nosotros funcionamos en el segundo piso del pasaje Dardo Rocha, sobre el lado de 49. Y el archivo está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y puede ser consultado por cualquier persona. ¿Sí? Hoy encontramos todo en Google, pero es incomparable y por eso me parece que es una buena recomendación. Pienso en alguien que esté iniciando un trabajo así, sea desde el secundario hasta en una etapa universitaria. Ir y tener contacto con el material es otra cosa que verlo por internet. Absolutamente. Los documentos tienen una especie de magia. Sí. Desde el papel hasta el tipo de escritura, más allá del contenido, por supuesto. Nosotros hacemos constantemente visitas guiadas, visitas acompañadas desde primaria hasta, por supuesto, la universidad, la carrera de historia, no solamente la nuestra de aquí de la Universidad de La Plata, sino profesorados del conurbano que también visitan nuestro archivo. Claro que ver el documento es mágico, ver la firma de San Martín, de Belgrano, por nombrarte dos personajes en nuestra historia fundamental, conmueve, no te deja no pasa desapercibido. Y también pensaba en esto de cómo alguien que está permanente contacto con la historia, digo, es el trabajo porque trabajan en un archivo y porque ambos son profesores de historia, ir viviendo la contemporaneidad, ¿no? Hay una especie de déjà vu en algunos momentos relacionados con esta actualidad particular. No sé si hubo otro momento donde la provincia de Buenos Aires se encontrara siendo un bastión de resistencia tan marcado como es ahora, ¿no? Como es en este momento que nos toca vivir. Este es un momento especialísimo de la historia, porque esto que estamos transcurriendo también es historia. Sí. Y la provincia de Buenos Aires siempre ha tenido como un rol muy, muy importante en lo que es en el contexto de la historia nacional. Esta coyuntura es muy especial. Esperemos estar a la altura de las circunstancias, pero también ha habido otros momentos históricos donde la provincia de Buenos Aires también fue un espacio por lo menos de resistencia y de diferenciación de la historia nacional. Esta cuestión tan peculiar que tenemos en relación a la historia, que muchas veces la historia de la provincia se confunde con la historia de la nación. Claro. La provincia de Buenos Aires en periodos de tiempo histórico ha sido la nación misma. Por lo tanto, a veces creemos que no tenemos historia propia porque se asimila demasiado a la historia de la nación, pero la historia la provincia tiene su propia historia, su propio relato histórico y es importantísimo y es fundamental. 100 años, además, me imaginé 100 años, se me vino la imagen a mí de la primera caja o lo primero que han guardado y cómo fue creciendo eso y que en algún momento habrán requerido seguramente más espacio porque como que no iban entrando y cada vez más y cada vez más. Tocas un punto muy álgido porque el tema del espacio es un problema que tenemos, sí. Los archivos crecen, los archivos tienen que ver con el pasado, pero son una institución del presente y que tiene que ver con esto que hablábamos.
con saber quiénes somos, qué ha pasado, tiene que ver con nuestra identidad sin lugar a dudas. Y un detalle que me olvidé decirte, vamos a cumplir 100 años, pero en realidad el archivo de la provincia nace en 1821. 1821. El Martín Rodríguez, el gobernador. Bajo el gobierno de Martín Rodríguez. Exactamente. Crea el Archivo General de la provincia de Buenos Aires. Claro, el actual AGN. El Archivo General de la Nación tiene su origen en ese primer archivo de la provincia. Cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, larga lucha, y deja de pertenecer a la provincia de Buenos Aires para ser la capital federal, muchas instituciones que eran de la provincia pasan a Nación. Entre las que pasan a Nación, la biblioteca, por ejemplo, la biblioteca de la Nación, pasa también el archivo. El archivo que era de la provincia pasa a Nación y, como dijo Horacio, se constituye el Archivo General de la Nación, el AGN. Y la provincia se quedó sin archivo. Recién en 1925 vuelve a tener su archivo provincial. Ahí estamos viendo algunas imágenes, Día Internacional del Conservador Restaurador de Bienes Culturales, eso fue el 27 de enero. Exacto. Qué trabajo tan artesanal, que hay que tener tanto cuidado. No sabía ni que existía esa figura, ¿no? De restaurador, pero conservador, restaurador de bienes culturales. Lo que se hace en los archivos, en los museos también, es conservación preventiva, ¿sí? Claro. Tiene creo que alguna vez hemos conversado, una temperatura... Sí, deberíamos tener, sí. En nuestro edificio, es un edificio que no fue creado para archivo. Claro. Esto, recuerdan ustedes, es fundacional, fue originariamente una estación de tren. Sí. Debería tener condiciones estables de temperatura y humedad, y el edificio no fue pensado de esa manera. De todas maneras, la conservación general de la documentación es muy buena. Quizás las características del edificio, el espesor de las paredes y demás ha ayudado a conservar el papel, que es el soporte principal, no el único, pero principal de nuestro archivo. Y sí, el trabajo que hacen las chicas, las conservadoras, es un trabajo de una precisión y de una... en algunos casos hasta obsesivo, ¿no? Es por ahí un rasgo que se necesita para hacer ese tipo de trabajo constante, además. Claro, permanente. Sin quitarle la esencia de lo que tenía. Claro, no podés modificar en absoluto. Lo que tenés que hacer es conservar, que es toda una tarea. De estos 204 años, Horacio, ¿cuál pondrías, sin que esto suene a una pregunta de examen, pero como algunos de los hechos más importantes que han ocurrido en la provincia de Buenos Aires, algunos de los hitos, ¿no? que podamos así rápidamente recordar? Bueno, hay varios hitos a lo largo tanto del siglo XIX como del siglo XX. En el siglo XIX, la constitución de lo que se conoce como la Junta de Representantes, de algún modo da origen institucional a la provincia de Buenos Aires, que es ese proceso que transcurre del 11 de febrero al 17 de 1820, porque va a ser la primera cámara legislativa de la provincia. De algún modo, Buenos Aires está construyendo su institucionalidad a partir de la Junta de Representantes. Con el transcurrir del tiempo es posible encontrar otros hechos significativos, por ejemplo, la ruptura y separación de la provincia de Buenos Aires en la década del 50 con el resto del país. Durante los años 50 del siglo XIX existieron dos países que se reconocían como parte del mismo, pero que no tenían una autoridad nacional compartida. Por un lado estaba el Estado de la provincia de Buenos Aires y por otro lado la Confederación Argentina. Un hecho de enorme relevancia va a ser posteriormente la pérdida de la capital. Justamente, la ciudad de Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires hasta el año 1880, que pasa a ser capital del país. Entonces es necesario construir y erigir una nueva capital, y a partir de ello surge La Plata en el año 1882. Y bueno, durante el siglo XX uno puede encontrar hitos, pero también procesos que son significativos, desde el desarrollo en términos económicos del modelo agroexportador hacia fines del XIX y hasta la década del 30 aproximadamente, todo el proceso de industrialización posterior. Si bien
La provincia de Buenos Aires tuvo industria ya tempranamente, ya desde inicios del siglo XX, uno puede encontrar radicada algunas industrias importantes. Es hacia los años 30 y sobre todo 40 y 50 que se produce un boom de la industrialización. Bueno, hay una enorme cantidad. Podríamos estar toda la tarde hablando sobre los hechos significativos de la provincia. Pero me parece importante esto, repasar algunas de esas cuestiones porque todo esto también conforma, como vos decías en el comienzo, esto de la identidad bonaerense, que se ha puesto, ¿no?, a partir de que el gobernador lo haya traído y lo haya puesto nuevamente, ¿no? Parecía que otras provincias tenían más marcado esto de la identidad, como Córdoba, como Tucumán, era como más marcado, y nosotros como bonaerenses, habiendo tanta diversidad y teniendo una historia también tan diversa, tan rica, porque a la vez tener un territorio tan grande donde han pasado tantas cosas y donde siguen pasando, me parece que estaba bueno rescatar estos puntos para poder hablar de eso, ¿no? Yo quiero volver a invitar a que se acerquen a este espacio, así que vamos a repasar dónde está y los horarios y los días. Nosotros estamos en el pasaje Dardo Rocha, por el lado de 49, no hay que ingresar en sí al pasaje, sino que en la vereda alta de 49, ahí está, hay una bandera, está la señalización del archivo, y estamos en el segundo piso. Bien. Y el horario de funcionamiento de nuestro archivo es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 horas. Bien. ¿Sí? Las consultas a partir de la pandemia, y seguimos utilizando el sistema, porque la verdad que funcionó. Hay que reservar por correo electrónico el del archivo, archivolevene@gmail, nuestro correo electrónico. Hay que reservar turno por allí. Entonces los investigadores de la institución asesoran para ver si el material que necesita consultar el investigador, y cuando hablo de investigador no estoy hablando de una categoría, cualquier persona que necesite consultar la documentación, ellos los asesoran a ver si la documentación está en nuestro archivo o es necesario dirigirse a algún otro lugar, y se le otorga un turno para consultar la documentación en la sala de consultas de nuestro archivo. Bien. Al margen de eso, los colegios pueden solicitar visitas. Nosotros también hacemos exposiciones con distintas temáticas históricas, exposiciones que a veces armamos en nuestro archivo, o a veces en muchas ocasiones estamos presentes en el llamado interior de la provincia de nuestra provincia de Buenos Aires. Hay una cantidad de servicios que el archivo brinda, y no solamente al historiador formado, al historiador profesional o al local, sino a cualquier persona que tenga interés en conocer algo relacionado a nuestra historia de la provincia. Es un archivo que tiene documentación sobre la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero me parece que está buenísimo para que aquel que esté haciendo algo, investigando, estudiando, que tenga que armar un trabajo de lo que sea, pueda encontrarse mano a mano con eso, ¿no? Previa cita, como recién nos decía Alicia, creo que vale la pena. Uh-huh. Les agradezco mucho por haberse acercado, les agradecemos. La verdad que es muy importante para nosotros contar que estas cosas existen en la provincia de Buenos Aires, y que son de acceso, y que cualquiera puede pasar y ver y ver cómo está conformada su historia también. Tiene un Instagram también. Una cosita breve. Quería recuperar algo que dijiste en relación a la preocupación del gobernador por la identidad de la provincia. Eso se conecta directamente con la misión original que tuvo la institución, que tuvo el archivo, en cabeza de Ricardo Levene, su fundador, quien, si bien no utilizaba el término identidad, estaba pensando algo relativo a ello cuando crea el archivo de la provincia, e incluso va a ser el primer historiador que va a pensar en esto del nacimiento de la provincia de Buenos Aires. Otros historiadores anteriores hablaban del año 1820, pero no en términos de un nacimiento, de un momento en el cual podíamos enorgullecernos por algo, ¿no? Que con el nacimiento de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece importante resaltar eso, que hay un punto de contacto entre la preocupación de Kicillof
y todo lo que ha venido desarrollando el archivo a lo largo de tantos años y bueno, ahora con la gestión de Alicia. Y el enfoque que es de la época es del Bene, esa mirada sobre los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros bianualmente organizamos el Congreso de Historia de los Pueblos de la provincia de Buenos Aires. Eso es una de las mejores herencias que tenemos del fundador del archivo, de Ricardo Levene, que digamos consideró que gran parte de esa identidad de la provincia estaba en los pueblos, ¿sí? Y hemos mantenido esa tradición con mucho, no solamente con orgullo, sino como valiosa. En la cantidad de estudiantes, de gente que viene justamente de esos pueblos de la provincia de Buenos Aires y que habitan en la ciudad de La Plata y se puedan encontrar con esas historias, ¿no? Seguro. Así que bueno, les agradecemos por haber venido. A ustedes por invitarnos. Un placer enorme. Nosotros seguimos aquí en Hudson. Tenemos un problema. Ese tren que no te deja bien, pero tiene aire acondicionado. De lunes a viernes, de 12 a 15. Por la UNE. As the flames grow higher,
Quédate a pasar las vacaciones con nosotras. Con nosotros. Con nosotros. En la UNE Es verano todo el año. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. encontramos información. Compartimos todo en Twitter. @laUneOK. ¿Sabés cuánto tardan en degradarse los residuos? Papel y cartón, 3 meses. Plásticos, de 100 a 1000 años. Vidrios, de 1000 a 4000 años. Lo bueno es que se pueden reciclar. Cuando los separamos y entregamos a los y las cartoneras, ellos los convierten en materia prima para fabricar nuevos productos. Así, podemos tener ciudades más limpias, trabajo genuino e impulso productivo en nuestra provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Este verano, escucha la versión Shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? 1 hora menos. ¿La misma gente? 1 hora menos. Momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? 1 hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza Gravedad Cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento. Pará que tengo que ir anotando los horarios nuevos. Poné la UNE desde las 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. Este verano con cuenta DNI del Banco Provincia tenés millones de descuentos y beneficios. Para que te los acuerdes, hicimos una canción medio pegadiza. Ahí va. Peaje, garaje, todo para el viaje, pizza con arena y jamón. Rabás, cornalitos, asado, masajes, matera, palito, bombón. Casino, teatros con gran erencazo, facturas, baldes, parasol. Pelota, paleta, los churros, la cera, paseo, banana, lanchón. Bueno, en realidad hay muchos descuentos más, pero si contamos todos, esta radio es un choclo. Y ya que hablamos de choclos, aprovecho para decirte que tenés descuentos en verdulería, ¿eh? Conoce todos los beneficios en 17millones.com.ar. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221 422 3527. 422 3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. De baranda, nunca piso el freno como si me faltara una gamba. Le peino entre las nalgas una raya de sarlanga. No, boludo, es una banda. No terminé la escuela, podría ser gendarme. Mi guacha me dice que pare de quejarme. Ella tiene dadillos, me dice, no se te ocurra abandonarme. Puta, yo tengo mamillos, deberías amamantarme. Antes en el boliche me apuntaban con el láser. Ahora ni voy al boliche, tengo mejores cosas que hacer. Juntando mucha roco, nunca pisé la facu. No me gusta el anime, pero sí la otaku. Tomando un clico como mierda se pronuncia. Haciendo un speedrun para que nadie me denuncie. Tu novio es medio tontito, usa zapatilla con luces. Puta, se lo uso forro para la baja de luces. Somos los feos que salen con modelo. Tomando una Calvin Klein, me siento un modelo. Vos sos de mentira como la crema del cielo. Con una guacha pelada haciéndolo a pelo. Tu novio son la bata, por eso les digo fuck, slim. Tu novio son la bata, por eso les digo magistral. Estoy tomando el jarabe, lo mezclo con Adderall. Me la cojo entre las velas como si fuera un ritual. Tengo un par de putas flow 2000 como Bad Gyal. Es real que ya voy 5, no me preguntes la hora. Con tus amigas en un gangbang, con tu señora. Estamos jugando que yo soy el doctor, puta, y vos sos la doctora. Ella es igual de curiosa que Dora la exploradora. Como Benjamin Button, cada vez soy más guachín. Estoy montándole la burra, soy José de San Martín. Me gustan las petizas flor del Corteón Street. Ella se la come toda, le digo buen apetito. Se toma toda la leche, ya parece el polaco. Para no tener un guacho justo antes se la saco. Es un pete baboso, que escupió como un guanaco. Tu guacha medio fea, la impenetrable del Chaco. Somos los feos que salen con modelo. Tomando una Calvin Klein, me siento un modelo. Vos sos mentira, como la crema del cielo. Con una guacha pelada, haciéndolo a pelo. Somos los feos que salen con modelo. Tomando una
con Dani Gianibelli, Pablo Ramuzzi, Lucho Altamirano Y un montón de cosas más. Bueno, acá estamos, seguimos en Hudson, ahora lo tenemos a él, el hombre del cine. ¿Cómo le va, Esteban Gil García? Buenas tardes, María Laura, buenas tardes. Placer verte otra vez, dijo el Ciro. Tal cual. Encontrarnos frente a micrófonos, si bien nos encontramos en la radio, en los pasillos, pero bueno, hacía mucho que no compartíamos un espacio de aire después de haber estado casi más de 10 años larga historia. Juntos. Somos como la tarde de provincia. Como el archivo de provincia, pero de la radio. Están mantenidos, sí. Bien, igual también. La tarde del FM iba viendo cambio, nosotros siempre quedábamos. No sé por qué. No sabemos por qué, pero quedábamos. Bueno, y aquí seguimos. Y en esta oportunidad, para contarnos acerca de una peli que está próxima a estrenarse en el Cine Gaumont. Sí, se estrena hoy en el Cine Gaumont. Es un thriller, se llama Paisaje, la película de Matías Rojo, que tiene un gran elenco, ¿sí? Porque bueno, está Ailín Salas, está Juan Lupi, Daddy Brieva, también haciendo una participación María Ucedo, y el film sí nos traslada a Mendoza, justamente para contarnos la historia de una joven pareja que está transitando los 8 meses de embarazo, y a partir de una pelea que tiene justamente el joven varón con su padre, algunas diferencias, deciden salir a la ruta más temprano de lo que ese viaje suponía, y en algún momento quedan varados, ¿sí? En lo que son las sierras, las montañas, de Mendoza, y a partir de ahí un thriller con mucho de cine de terror, pero qué mejor para hablar de la película que hablar con una de las protagonistas, ¿sí? Ailín Salas. Estamos en comunicación. Buenas tardes, Esteban. Sí, María Laura, la gata, acá te saludamos desde Hudson. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Muchas Qué bien gracias se te por ve. la invitación. ¿Me ven? Yo no los veo. Bueno, pero te ves muy bien. No te perdés de nada. A ver. Los escucho. Sí, es una cara muy reconocida del cine nacional. Lo que por ahí nos pasa con Ailín es lo que nos pasa a veces con Daniel Hendler o con Nico Furtado, que no son argentinos, y cuando nos dicen que no son argentinos, decimos, ¿cómo que no son argentinos? Bueno, me estoy enterando en este momento. Ella nació en Brasil, pero bueno, hace ya muchísimos años que trabaja desde el niño P, bueno, que con Lucia Puenzo, hace muchos años ya que trabaja en nuestro país, la podemos ver en un montón de películas. Pero contanos cómo fue justamente, Ailín, filmar este film que está rodado en Mendoza. Fueron 4 semanas de mucho trabajo, ¿no? Bueno, la verdad que fue hermoso ir a filmar allá. Filmamos en Uspallata, que es un lugar espectacular, la verdad, muy, muy hermoso. Y lo lindo de la peli fue que éramos como mezcla, ¿no? Como fue muy federal el rodaje. Vino gente de Entre Ríos también, había gente de Mendoza. Vinimos de Buenos Aires, también fuimos desde acá, digamos. Así que creo que eso también le da como una magnitud a la experiencia también de lo que es hacer una peli, ¿no? Que creo que está bueno eso. ¿Cuánto tiempo le llevó el rodaje? Fueron 5 semanas de rodaje, y previo fuimos nosotros, bueno, ellos estuvieron más tiempo, pero yo fui a ponerle una semana antes también a ensayar, que todo el proceso de ensayo fue bastante intenso. Así que nada, fue una experiencia increíble para mí, estoy contenta. Me imagino con filmar, no es lo mismo filmar en un set que en la naturaleza. Es como que dependés de muchas cosas, creo que ponés todo planeado para una noche, no sé, te toca lluvia y todo se tiene que correr, o de golpe no estás filmando algo, ¡ah! Se escucha algo que pasa y te arruina, te modifica. Claro, te modifica todo. No, de hecho la peli era blanca en general, o sea, era con nieve. O sea, nosotros los personajes tenían que atravesar todo eso también con la nieve.
Y no nevó. O sea, nevó antes y después como que se fue yendo, así que también uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Pero sí, como que el paisaje es un personaje más de la película, digamos, porque tiene mucha importancia en lo que es la peli. Sí, tal cual. Aparece mucho lo del frío. Mirá, no sabía, justamente porque bueno, los personajes quedan varados ahí en la ruta y van buscando algún lugar un poco para refugiarse. No sabía que la idea era que nieve, pero ahora lo que me decís me cuadra. Me cuadra un poco con la historia y la película va pasando por distintas capas, ¿no? Ahí podemos ver algo de justamente del tráiler de paisajes, porque aparece como una historia medio familiar, también aparece la cuestión de pareja entre estos dos jóvenes, ¿no? El personaje que interpreta ahí Juan Lupi y vos, que están atravesando un embarazo, pero también en algún momento la película va a ir un poco al thriller y hay también un poquitito de terror también en algún momento, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que tiene varias capas la peli y creo que primero es como que habla de los vínculos, ¿no? de esos personajes, de cómo no se pueden encontrar tanto, o sea, en la pareja esta de jóvenes que están por tener un hijo, y también en los vínculos familiares, ¿no? Y está sobre todo como visto desde el punto de vista del personaje de Juan, es ese pasaje de ser hijo a ser padre, lo que se le viene, pero la relación que tiene con su padre también conflictiva. Entonces creo que esa es una primera capa de la peli, y después sí más el tema de pareja y todo este flash que están viviendo, de la incertidumbre que van a vivir, y después se vuelve algo concreto, la incertidumbre y el estar varados y perdidos es otra capa, y después bueno, ya se va cada vez más. Siguen creyendo. No quiero spoilear. Era una obra de teatro, va ¿no? Va cambiando. Centralmente. ¿Cómo? Era una obra de teatro, es una obra de teatro que justamente el guionista la pasa a película, ¿no? Sí, fue una obra de teatro y es una adaptación de esa obra que cambió bastante, digamos, para el guión. O sea, hay cosas que no estaban en la obra que están en la peli, digamos. ¿Cómo es tu personaje, Aileen? Bueno, mi personaje es una chica que está básicamente por tener un hijo en un mes, o sea, está en la fase final del embarazo, y con todas estas como cuestionamientos que le trae el tema, y a la vez el sentirse muy observada y muy juzgada y muy como opinada sobre todo lo que tiene que hacer, básicamente, como que hay algo de eso de mi personaje, que está muy cansada de no poder vivir ese momento como ella quisiera y tener todo el tiempo las opiniones de los demás invadiéndola, ¿viste? Uh-huh. Muy típico también de cuando son los embarazos, ¿no? La opinión de lesotres sobre el cuerpo, los cuidados y lo que sí, lo que no, ¿no? Ni hablar, sí. Yo nunca tuve hijos, pero lo he visto. Y como que uno siente que tiene el derecho de poder opinar, porque sí. ¿viste? Incluso como hasta de tocar la panza, ¿no? Como si no fuera parte del cuerpo de quien la está llevando adelante ese embarazo. Sí, total. Hay algo ahí que se vuelve medio raro. Y el personaje, bueno, como que lo saca, lo analiza, ¿viste? En la peli. Como que no se siente cómoda en ese lugar. Sí. Son personajes que en general no están cómodos, como la peli no es cómoda. Claro. Son personajes que no se están pudiendo encontrar en ellos ni con los demás. Entonces, pero que igualmente están intentando, que eso es la parte tierna de la peli, que están intentando encontrarse. Pero sí, es medio áspera, como el paisaje, que también lo es, ¿viste? Es como todo Bien. Claro, un extra entre esa incomodidad y también esa belleza del paisaje. Increíble. Ay, sí, muy hermoso. Quiero volver. Sí, una de las cosas interesantes que muchas veces tiene la Argentina, ¿no? Es cuando vamos lo federal, los lugares hermosos que tiene. Bueno, justamente vos mencionabas, ¿no? Que fue en Uspallata, en Mendoza, pero muchas veces en La Rioja, en los lugares. Y uno dice, ¿por qué por ir al cine argentino
por ahí le cuesta salir, ¿no? A los paisajes exteriores, y muchas veces cuando sale, qué riqueza visual que justamente se obtiene. Matías Lucchesi también, creo que el año pasado hizo una película también donde estuvo filmada en Mendoza, ¿no? Muchas veces vemos esos lugares y decimos, bueno, quizás el cine tendría que tener eso más del cine federal. Bueno, el nuevo cine argentino por ahí tenía eso más de la capital, el encierro, y ahora poder visitar otros lugares que bueno, que hasta Gapan San cuando vino se quedó deslumbrado con los paisajes de Salta y La Rioja, ¿sí? Y nosotros los tenemos acá, ¿no? Y a veces no los aprovechamos. Sí, que vean que el cine no es solamente el argentino con un pucho como 9 reinas que andan, sino que también tenemos un paisaje hermoso, y que esto también favorece a se fomenta el turismo, porque en realidad vos estás así, ves una película y decís, uy, ¿dónde se filmó esto? Y ayuda a la Argentina. Sí, está todo vinculado. También como que creo que ir a filmar a un lugar, si bien puede ser a veces invasivo para la gente, no sé, depende, si es un lugar muy chiquito, un pueblito, ponele, quizás se pueden sentir medio invadidos al principio, pero creo que es una experiencia humana re importante, ¿viste? Como también es parte de la cultura esa experiencia del hacerla antes de que la peli salga, digo. El estar ahí, que la gente de ahí participe, que hagan sus propias historias también, o sea, que se pueda filmar cada vez más en las provincias, me parece como que es clave y es muy importante, ¿viste? Que no quede todo focalizado acá, en Capital. Totalmente. Pensaba en que te hemos consumido en diferentes productos, yo particularmente en Terapia, tu personaje de En Terapia me quedó muy marcado, muy flashada quedé con la interpretación de ese personaje, pero pensaba en tus consumos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te gusta? Últimamente estuve yendo bastante al cine. No vi algunas de las importantes que tendría que haber visto todavía. ¿Cuáles son las? La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, no la... pero sí, trato de ir bastante. ¿Qué más estoy viendo ahora? ¿El teatro, por ejemplo? ¿O no? Sí, debería ir más también, pero bueno, ahora en verano mucho no. No. Ahora pues no hay mucho, pero sí, está bueno ir. Ahora tengo que estrenar una obra el año que viene, así que me voy a poner a ensayar también. Bien. Otro proceso. No importa. Otro proceso completamente diferente, ¿no? Digo, el ensayo para obra de teatro que el ensayo de cine, otra construcción, otra cosa. Sí, un proceso más largo. Bueno, depende, en realidad. Pero sí, estuve ensayando 6 meses ponerle esta obra, porque no estaba escrito todavía el texto, fue como una creación colectiva. Y recién ahora, este año vamos a estrenar, entonces como que ya pasa un tiempo, ¿viste? Bien. Es un tiempo bastante largo. Bien, y hoy vas al estreno de Paisaje, en el Común. Sí, se estrena en varias salas igual, se estrena como en 4 salas de Mendoza, en 4 de Capital, en 5 de provincia, y creo que en algunas, en Entre Ríos, Córdoba y un par de lugares más. O sea que salen bastantes lugares, eso está bueno. Claro, nosotros somos de La Plata, justo acá nos estrena, entonces llamamos a los de La Plata a que vean en el Gomont, y bueno, y después hay muchas más salas, sí, para ver justamente, como decíamos, Paisaje en otros lugares de nuestro país. Sabemos que la cultura está atravesando un momento delicado justamente con este gobierno. Bueno, se pronunciaron muchos sectores de la cultura. Es un momento muy especial, sí, para el cine nacional. Inclusive, bueno, cuando vimos el debate por la ley ómnibus, justamente estuvo presente Santiago Mitre, ¿no? Vanessa Ragone, entre otros. Bueno, queremos un poco preguntarte cómo ves este futuro del cine nacional, que hoy apoyarlo es casi una militancia, ¿no? Sí, la verdad que es un momento muy heavy, pero bueno, en todo sentido, en lo cultural y en todo, ¿viste? Que todo parece que se quiere destruir, entonces es muy agotador en un sentido, pero lo que me da esperanza a mí es que siento que somos un pueblo muy
que lucha y que sale a pedir y que se une. Entonces, en ese sentido, trato de buscar esperanza de que vamos a estar bien y lo vamos a estar, pero bueno, un momento, sí, para preservar y para cuidar, todo lo contrario a lo que nos quieren hacer, que es destruir básicamente un montón de cosas, ¿viste? No solo en lo cultural. Entonces, sí. Quizás no es tan esperanzador mi mensaje, pero... No, bueno... Hay que estar ahí y cuidar, y estar juntos y también tratar de darnos contención porque nos afecta también como personas, ¿viste? Sí, totalmente. Me parece que lo esperanzador de lo que decís es eso, ¿no? Digo, en pensar en la unión y los artistas también formando parte de esta unión con el pueblo, porque muchas veces en sus historias y en sus contares nos reflejan, entonces un poco funcionan a veces como una especie de faro. Entonces está bueno escucharlos y sentirlos también como parte de esta lucha mancomunada, ¿no? Tanto sea por la cultura, como vos decís, o como por todos los otros espacios que se quieren destruir. Sí, somos ciudadanos también, o sea, y está bien que todos participemos y defendamos lo que haya que defender, ¿viste? Totalmente. Es una Sí. Bueno, Aylin, no te molestamos más. Gracias por este rato. Te deseamos lo mejor con esta peli y con la obra de teatro que se viene muy pronto también. Sí, todavía no tengo data, pero sí, cuando tenga... Dale, pasala. Dale. Muchas gracias, chicos. Te mandamos un beso grande. Que estén bien. Adiós. Saludos, Aylin. Chao. Bueno, ahí pasaba Aylin Salas. Tremenda actriz, Tremenda actriz. Después tendremos oportunidad de verla. Sí, la verdad que Paisaje es un film, como decíamos, muy interesante, de Matías Rojo, es un thriller, nos habla de los vínculos familiares, pero también en algún momento la película muta y también va un poco al cine de terror, y bueno, filmada en Mendoza, la verdad que una oportunidad para ver los lugares lindos que tiene nuestro país, ¿no? Bueno, en el Cine Gomón está, acá en La Plata no, pero quienes quieran ir a pasear, a mirar allá a Capital pueden hacerlo. La película se llama Paisaje. Te quedas por acá dale. Dando vueltas. En un ratito volvemos. Me escabié, todo es una mierda, mi mente se marea, no entiendo este sistema. Encuentro la salida solo por unos días. Estar con mis amigas me devuelve la energía. Porque los días son tan cortos, las noches duran una banda. Estar ensimismada es funcional a esta realidad bestial. Y me cuesta imaginar porque aburrida estoy en realidad. Se marea, no entiendo este sistema, encuentro la salida solo por unos días. Estar con mis amigas me devuelve la energía, porque los días son tan cortos, las noches duran una banda. Estar ensimismada es funcional a esta realidad bestial y me cuesta imaginar porque aburrida estoy en realidad.
UNE es verano todo el año. Quédate a pasar las vacaciones con nosotras. Con nosotres. Con nosotros. Verano en la UNE. Todo el año. Este verano disfrutar la provincia también es salud. Donde estés o a donde vayas, recordá cuidarte del sol. Tomar mucha agua. Usar ropa liviana y consumir alimentos frescos y de estación, cuidando siempre la cadena de frío. Disfrutemos de la provincia de una manera cuidada, con vacunas, con derechos, con preservativo y sin estereotipos. Este verano disfrutar la provincia también es salud. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología, 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @la UNE OK. Este verano disfruta las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver El Brote, Las Reinas y los Bla 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 y compañía. Luisa Culiot, Fabián Vena, Gerardo Romano, Graciela Borges. Más de 200 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro, en Boulevard Marítimo 2280. Conocé la programación completa en la app Recreo o desde institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hudson. Tenemos un problema. Un programa raro. Con espacio para todos. Todis. Nos estamos despidiendo. Nuevo horario, ¿viste? Mirá tu adaptación, qué bueno. Es bueno, es como adaptación. cuando mandás a nene al jardín, viste que va un rato y lo van a buscar. Hoy Juan se portó bien. Hoy Juan se lleva a la vaca Lola para cuidar en casa. Costó, pero bueno, yo creo que mañana ya vamos a estar un poquito mejor. Y la semana que viene, mucho renovado, mucho mejor. Ya es viernes, mañana. Eso es lo que es. Yo hoy me levanté y dije, ¡ay, no! Viste, primero yo me despierto, no sé ustedes, pero yo. ¿Viste esa gente que te dice, cuando te levantás tenés que agradecer y todo eso? ¡Anda! Me la paso puteando cuando me levanto. Está muy mal igual, pero no lo puedo evitar. Tengo que ir de a poquito cambiándolo. Pero me levanto y digo, ay, no, porque uno se despierta y empieza a repasar el día que tiene. Temprano y de buen humor, las dos cosas no se pueden. No. O sea, no querés que te hable por un rato vos. Yo no. No sé si es tanto eso, sino es que enseguida digo como, viste, si no es sábado o domingo, que decís me puedo quedar un rato, que enseguida te tenés que levantar, tenés que hacer cosas, es como que me cuesta. Un rato con un punto fijo con el mate. Sí, picando. estoy así como diciendo, ¿por qué la vida es tan injusta, Dios mío? ¿Por qué no nací en...? Sí. Así ¿Pero que mal humor? No, se me pasa rápido. Es un cachito que mientras abro los ojos y pienso en el día.
que tengo, entonces no puedo agradecer. Pero hoy me desperté. ¿Puedo agradecer? No, pero viste que hay un montón que te dicen, no, despertate y agradecés, que es cierto, uno tiene que al menos generar un sentimiento. A lo que hemos llegado, O sea, hay que agradecer porque te despertaste ya. Sí, bueno. Antes agradecía porque, qué sé yo, podías hacer comprarte algo, un viaje. No, ahora te hay que agradecer porque estás despierto. Eso es capitalismo puro. Claro. Hay que agradecer porque estás despierto. No, hay que agradecer por igual no está tan errada la realidad, digamos. Por cosas no materiales. Por tener un día de sol. Claro. Que no te raje la tierra tampoco. Sos un capitalista asqueroso. Cuando le conviene. Sí, después conecta con el Cerrulitorco. Yo vengo de otro país. Mirá, pero es otro plano. Pensé que iba a decir otro plano. Es una realidad paralela hermosa. Eso quiere decir que salís muy poco de la provincia de Buenos Aires. No aprendiste nada con todo este programa programa que tuvimos hoy. Pero historia, bueno. de todo. De todo. Bueno, nos reencontramos mañana viernes. Les dejamos el espacio ahora a la gente de Gravedad Cero. Mañana viernes, fin de semana, ya se viene con todo. Y con la presencia de todos nosotros. ¿Vos estás mañana? No, pero si me invitan. Venite. Los que quieran vengan y hacemos juntos Hudson. Chau, hasta mañana.